Bueno, vas a decirle al que tienes ahí al lado, dile así, fuiste escogido para hacer, no por lo que eres. Ahora sí dile al otro, fuiste escogido para hacer y no por lo que eres. Bueno, y el tema de hoy, la enseñanza, tiene que ver con nuestra incapacidad total para ser alguien delante del Señor. Porque necesitamos reconocer nuestra humanidad, ¿cierto? De que no somos nada. Delante del Señor, ¿qué seremos nosotros? Yo creo que la cabeza de un alfiler es muy grande para lo que seríamos nosotros, seremos delante del Señor. Y quiero que vamos para empezar, hoy vamos a hablar, a retomar algo de este patriarca Abraham, que nos ha enseñado tanto, que es el padre de la fe. Y por el momento vamos a hacer una pequeña introducción para que entendamos, y está en Efesios capítulo 2, vamos a Efesios 2, versículo 10, y vamos a leerlo hasta el versículo 14, traducción viviente. Ahí en las pantallas pueden mirar la escritura. Y dice desde el versículo 10, vamos a leerlo ahí con atención. Y dice así, dice, pues somos, ¿qué? La obra maestra de ¿quién? O sea que si usted se sentía feíto o feíta, ¿usted es la obra qué? Maestra de Dios. Solo que tenemos tantos estereotipos del mundo que a veces queremos evaluarnos conforme el mundo nos ve. Pero Dios nos ve ¿cómo? Como una obra ¿qué? Maestra. ¿Usted ha visto cuando alguien dice, mira, esta es la obra maestra de tal pintor, por ejemplo? O sea que la obra maestra que fue por ahí dicen las mujeres son las que hacen más bulla con eso. Que como la mujer fue después de Adán, esa sí era perfecta. ¿Sí o no? Esa fue la mayor perfección. Porque fue la última. No, ese es lo último, le queda más bonito. ¿Cierto? Y dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿A fin de qué? De que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea que Él nos escogió a nosotros, te escogió a ti, me escogió a mí, por lo que somos. No, porque ahí no hay nada que escoger. Nos escogió para hacer buenas ¿qué? Obras. No porque las hiciéramos ya. No porque fuéramos alguien o nos mereciéramos algo. Nosotros no nos merecemos nada. Solo su gracia y su misericordia la que decidió entregar. Vamos al 11 y dice, no olviden que ustedes, los que, nosotros que éramos o que somos, gentiles. Los gentiles eran conocidos, todos aquellos los que no pertenecían al pueblo de ¿quién? De Israel, a los judíos. Entonces siempre se les denominó gentiles y dice, no olviden, dice Efesios, Pablo le dice a los efesios, nos dice hoy a nosotros, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban ¿qué? Estábamos excluidos de la salvación. Sí. Dice, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba ¿qué? Su cuerpo y no su. El pueblo judío, desde la promesa de Abraham, el sello, o digámoslo así, la señal o la marca que Dios le dio a Abraham, era que todos los varones mayores a 8 días de nacidos debían ser ¿qué? Circuncidados. Y cada un niño, ¿recuerdan que Jesús fue presentado en el templo? Al 8º día fue circuncidado también como de la familia judía. Y dice que esa práctica solo afectaba ¿qué? El cuerpo. La circuncisión física solo afectaba el cuerpo y no ¿qué? Y no el corazón. Dice, no olviden, pasemos al siguiente.
en esos tiempos ustedes vivían, ¿qué? Apartados de Cristo. ¿Alguien aquí vivía apartado de Cristo? Y dice, vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos ¿de quién? De Israel. No se nos permitía. ¿Será que ahora se nos permite? Ahora se nos permite. Y dice, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo, ¿cómo vivíamos? Sin Dios y sin esperanza. ¿Qué dice el 13? Y dice, pero ahora, miren lo que ha pasado ahora en nuestras vidas. Pero ahora han sido unidos, ¿a quién? A Cristo Jesús. Dice, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de ¿quién? De la sangre de Cristo. 14. Pues Cristo mismo nos ha traído, ¿qué? La paz. Él unió ¿a quién? A judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Antiguamente había un muro y la salvación era solo ¿para quién? Para el pueblo judío. Y tenían las leyes y tenían todo lo que dio Dios a Moisés. Y había que cumplir esas ordenanzas. Pero había un pacto anterior que era el pacto que Dios le había dado a Abraham. Y es lo que vamos a ver. Vamos a ver otro versículo para entrar ahí en esa parte, Efesios 1:4. Y quiero que tengamos presente todo esto para ahora que vamos a empezar. Y dice el 1:4, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios ¿qué hizo? Nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea que si usted está aquí y de pronto en su corazón no tiene ese deseo de ser santo e intachable, hay que pedirle a Dios que le dé el deseo. Porque Él es el que produce el deseo. Si queremos agradarlo a Él, tenemos que ser santos y ¿qué? E intachables a sus ojos. Es fácil. Hay que matar esta carne, ¿cierto? Hay que derribar esto que muchas veces nos domina y nos hace mal. Entonces tengamos eso presente de que usted y yo, y a veces la gente dice, yo no sé para qué vine al mundo. Yo no sé para qué fui creado. ¿Cuál es mi propósito? Y el primero por el cual nos llamó el Señor y nos escogió y nos planeó desde antes de fundar el mundo fue para que seamos santos y sin mancha, o santos e intachables delante de sus ojos. ¿Usted se pone un vestido manchado? Ni lo mancha para ponérselo, ¿cierto? Tampoco. Y Dios quiere que nuestras vestiduras sean de esa manera. Y vamos a Génesis 12, para que entremos un poquito a repasar. Yo sé que ustedes saben ya bastante de la Escritura, pero como dice el Señor, no es molesto repetiros las mismas cosas. Y quiero que miramos esta parte en Génesis. Vamos a Génesis 12, del 1 al 4. Y quiero que repasemos esa promesa y otras cositas que el Señor me hablaba al corazón. Y dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, ¿qué más? Y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero antes de eso, vamos al capítulo 11. Versículo 31, y dice así, cierto día, Taré, ¿quién era Taré? El papá de Abraham. Dice, cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram. Y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán,
pero se detuvieron ¿dónde? En Harán, y se establecieron allí. Volvamos ahí otra vez. Entonces, luego de que Dios había puesto en el corazón de, ¿se mueve? Luego de que el Señor había puesto en el corazón de Taré salir ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Era la capital prácticamente de Babilonia. ¿Recuerdan el pueblo de Babilonia o no? Y ellos, había allí mucha idolatría, había mucha vida desordenada, y en un momento Dios puso en el corazón de Taré salir de Ur de Caldeos. ¿Quién puso ese sentir? Dios le puso el sentir a Taré. Y luego dice entonces ahí en el 1 que el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y ahí yo recibía que hubo dos pasos. Número 1, el primer paso era salir ¿de dónde? De Ur de Caldea. ¿Y se fueron a dónde? A Aram. Pero luego el Señor le habla ¿a quién? A Abraham, y le dice que ahora es hora de salir, dejar a tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y en muchas ocasiones nosotros como cristianos, y aprendemos esto de Abraham, es que primero él se salió del entorno que lo contaminaba, ¿cierto? Dios permitió que saliera de Ur de Caldea, una capital de paganismo, una capital de idolatría, donde no adoraban al Dios de Israel. Y Dios puso eso en el corazón de Taré, como tal vez a usted y a mí nos llamó un día y nos dijo: ven, que mi hijo ha muerto por ti y quiero darte una vida diferente. Alguien, Dios lo invitó de esa manera. Pero viene otra etapa, y es esa segunda etapa donde Dios nos dice: ahora es tiempo de salir. ¿De dónde? De tu patria. No, ya había salido de Ur. Volvamos. Ya había salido de Ur, porque Taré se había llevado toda la familia hacia Harán. Estando en Harán, Dios le dice a Abraham: es hora ahora de dejar tu patria, a tus ¿qué? Parientes, y a la familia tuya o la de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y cuando hablaba de eso y teniendo en cuenta el versículo de ahora, entendía que aún desde el tiempo de Abraham sucedía lo mismo que dice ahora el Señor. Y es que no basta con salir del lugar del mundo, de las costumbres del mundo, sino que luego viene un paso adicional, que es abandonar las tradiciones familiares que hemos venido recibiendo continuamente durante nuestra vida. ¿Sí lo entiendes? Son dos pasos: salir de ese tiempo de tinieblas, de ese lugar, y después, si es necesario, obviamente, abandonar apegos, abandonar tradiciones, si realmente queremos cumplir lo que leíamos al principio en Efesios, porque somos llamados a ser ¿qué? Santos y sin mancha. ¿Será que a veces nos contamina nuestro entorno? Claro que sí. Y muchas veces nuestra propia familia es la que no permite que nosotros nos acerquemos a Dios de la forma correcta. Y dice entonces que el Señor le había dicho a Abraham, volvemos al 1, deja tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Será que le dijo a dónde iba a ir? No, dije, no, yo te la mostraré. Ay, Señor, pero dígame para dónde. Dígame qué hay allá, qué voy a encontrar, con quién qué voy a hacer. Él le dijo simplemente: yo te mostraré. Versículo 2. Y le dijo: haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Te haré famoso. Y serás una bendición para otros. ¿A quién le gusta que el Señor le dé bendiciones? Pero antes de la bendición viene la ¿qué? La obediencia. El paso de obediencia. El poder salir y dejar la patria, dejar los parientes, dejar a la familia de tu padre
y venir a la tierra donde Dios quiere mostrarte. Porque claro, hay una promesa de hacer de nosotros una gran nación, de bendecirnos, y lo dijo a él, de hacerlo famoso, y serás una bendición para otros. Y él venía de un pueblo idólatra. Las raíces del pueblo era la capital de Babilonia. Pero él, ¿qué hizo? Y dice ahí en el versículo 3, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Será que se cumple en nosotros ahora esa promesa? Todas las familias bendecidas. ¿Usted ha recibido bendiciones de Dios? De bendiciones a través del sacrificio de Jesús por amor. Y cuando Abraham recibe esa promesa, dice en el 4, entonces Abraham partió como el Señor le había ¿qué? Le había ordenado. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió, ¿de dónde? De Aram. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué Abraham cargaba con Lot? Resulta que el papá de Lot murió. ¿Cómo se llamaba el papá de Lot? Harán. Él murió. Y seguramente al morir el hermano, su tío, que era Abraham, lo adoptó como uno de su familia. Y andaba con él y lo cuidaba. Entonces lo que yo te quiero decir hoy, lo que el Señor me hablaba, es que así como Abraham, Dios te hace y me hace a mí un llamado personal a abandonar aquellas cosas que nos hacen daño, abandonar aquellos entornos, incluso si es necesario y tu familia para ti es un tropiezo para buscar al Señor, también tienes que evaluarlo, porque tú tienes que poner a Dios ¿dónde? De primero. Jesús mismo decía, yo he venido a poner ¿a quién? Al hijo contra los padres, a los padres contra los hijos. ¿Por qué se refería a eso? Porque muchos no aceptan la gracia de Dios. Muy rico cuando toda la familia se acerca al Señor, cuando toda la familia cree en el Señor, pero cuando no, es una guerra poderosa. ¿Alguien le ha tocado luchar esas luchas? Con la familia, con los que no creen, los que aparte de que no creen, se burlan, desprecian a nuestro Señor. Y Él nos hace y nos invita, Abraham nos mostró cómo Dios le hizo un llamado personal a abandonar su parentela, y porque Él fue elegido por la gracia y misericordia del Señor. Así como tú y yo hemos sido por misericordia elegidos. ¿O alguien se merecía ser elegido? Ninguno. No pasamos, es más, como decía Pablo, yo el mayor de todos los pecadores, porque es solamente por su gracia. Y fue por su gracia que Él escogió, porque esa es la pregunta del millón. Ve, ¿y por qué escogió a Abraham? Y la respuesta es por su gracia y su misericordia, así como te escogió a ti y me escogió a mí. Por eso ahí quedamos exentos de cualquier jactancia. Decir, es que yo soy tan bueno, es que yo soy tan bueno que el Señor me escogió por lo bueno que era. Entonces dice la palabra ahí, de que haré de ti una gran nación. Dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, te daré la tierra de Canaán, serás una bendición para otros. Y el Señor partió como le había ordenado. Y ahí hay tres cosas. Si quieres, apágalo, para que no le dé mucho frío. El Señor, Abraham, mira, ahí podemos entender tres cosas que podemos aprender de Abraham. Número uno, la fe. ¿Cierto? Porque sin saber a dónde iba, confió. Sin saber qué le esperaba, dónde iba a llegar, él simplemente creyó lo que Dios le había prometido. Número dos, fue obediente. Porque como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Yo no puedo decir, yo creo en Dios, pero no obedezco su palabra.
Porque si no la obedezco, esa fe tiene ningún poder, no tiene ninguna efectividad. Y número 3, Abraham nos enseña la humildad. Él se reconocía a sí mismo como un simple mortal. ¿Tú y yo qué somos? Simples mortales. No somos nada. Si al Señor le diera por hacer y recoger su aliento, ¿qué pasaría con nosotros? Ahí queda un pedazo de carne, un pedazo de gordito. No, que, porque se ríe. Quedaría el pedacito ahí. ¿Por qué? Porque el aliento de Dios es el que nos da vida y nosotros solamente somos simples mortales que por misericordia de Dios estamos aquí. Y vamos al versículo, al capítulo 15, avanzamos tres capítulos más. Versículo 15, capítulo 15, versículo 13. Y dice así: después el Señor dijo a Abraham. Él sigue confirmando esas promesas después de haberle dicho a Abraham. ¿Cuántos años tenía cuando le dijo eso? 75 años. ¿Cierto? Tenía 75 años. Y viene un proceso, no fue inmediato, porque a veces nosotros siempre queremos las cosas para mañana o pantier, ¿cierto? Para allá. Y dice entonces, dice aquí, después el Señor dijo a Abraham, 13, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante ¿cuánto? 400 años. Mire que había una promesa, ¿cierto? Dios le dio una promesa ¿a quién? Vamos a concentrar un poquito. Dios le dio una promesa ¿a quién? A Abraham. Pero también le advirtió que iba a suceder algo con sus descendientes. Y dijo, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. ¿Será que usted y yo estuvimos esclavizados? Y aún de pronto el mundo quiere esclavizarnos. Y él avisaba, ellos serán tus descendientes, pero también estarán en una tierra ajena y estarán oprimidos como esclavos durante 400 años. 14, dice, le decía Dios a Abraham, pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. ¿Será que algo parecido es con lo que nosotros vivimos aquí en la tierra? El mundo quiere esclavizarnos. El espíritu de este mundo, Satanás, el espíritu del aire, trata de esclavizarnos. Pero si nosotros somos firmes delante del Señor, ¿saldremos con qué? ¿Para entrar en dónde? Al reino de los cielos. Saldremos con muchas riquezas, porque aunque este tiempo y aquí venimos, pasamos necesidades, sufrimos muchas situaciones, estamos siendo procesados, preparados, formados para recibir aquellos galardones que Dios tiene para nosotros. Y le dijo en el 15 a Abraham, dice, en cuanto a ti, morirás en paz. Y uno, ay Señor, yo me voy a morir. Dijo, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Y dice el 16, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán ¿dónde? Aquí donde yo te estoy hablando, en esta tierra que es la tierra de Canaán. Dice, regresarán aquí a esta tierra porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su... Dios tenía un plan perfecto. Y era que le iba a dar una descendencia y ahí estaba planeando ¿a quién? Su hijo era ¿cómo? Isaac. Después de Isaac planeaba a Jacob. Después de Jacob sus 12 hijos y después estos 12 hijos iban a estar refugiados ¿dónde? En Egipto, cuidándolos de la hambruna. Dios tenía un plan de crecimiento de su descendencia. ¿Por qué Israel creció tanto? Porque estaban ¿dónde? En Egipto. Cuando llegaron a Egipto, ellos empezaron a crecer, a tener muchos hijos, a aumentar en número.
Y cuando se murió el faraón, que fue el que conoció a José, llegó otro faraón que no había sabido que José había hecho algo por Egipto. Y se le olvidó. Y empezó a esclavizar y a preocuparse. Bueno, ¿qué pasa con estos israelitas? Crecen y crecen. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces va y le da la orden a las parteras y les dice, bueno, eran parteras judías. Les dijo, ustedes van a ir y cada que nazca un niño varón, lo van a matar. Si es una niña, déjenla viva. Pero las parteras temían ¿a quién? A Dios. Y ellas lo que hicieron fue desobedecer al faraón. Y todos los niños los dejaban con vida, nada pasaba. Y cuando las llamaron a cuentas, dijeron, no, es que las mujeres hebreas son más fuertes que las egipcias. Y cuando nosotros llegamos, ya los niños están nacidos, entonces no hay tiempo. Entonces ahí es donde el faraón dice, hay que entonces matar a todos los niños que nazcan, todos los varones, echarlos al Nilo. Bueno, esa es otra parte de la historia que más adelante la veremos. Entonces, dice, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán. ¿Cuántos años estuvieron ellos esclavos? 400, o sea que una generación más o menos contemplada en este tiempo era de ¿cuántos años? De 100, ¿cierto? Porque ¿cuánto dura una persona? Y más en la antigüedad. En ese tiempo empezaban ya a durar solamente aproximadamente 80, 100 años. Entonces, dice, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra porque los pecados de los amorreos no meritan aún. Mire ese plan tan perfecto, los lleva, iban para Egipto 400 años, pero después regresarían y ahí había que destruir ¿a quiénes? A los amorreos. Porque estos amorreos eran los que estaban ocupando Canaán y ya después venía el tiempo de ¿qué? De conquistar la tierra prometida. Dice el 17, miren lo que pasó aquí. Como Dios le hizo una promesa, hizo un pacto con Abraham. Los pactos ¿cómo se hacían? Por ahí una imagencita, porfa, que compartí. ¿Cómo se hacía un pacto en la antigüedad? Había que tomar un animal o varios animales, dependiendo de la promesa. Y debían partirlos por la mitad, sacrificarlos obviamente y partirlos a la mitad. Ahí lo puedes poner un poquito grande. Y aquí podemos ver que Dios, y vamos enseguida a leer, cómo las personas hacían un pacto. Y era que tomaban un animal, lo mataban, lo partían en 2 y hacían como un camino en la mitad. Entonces las 2 personas que estaban haciendo el pacto debían caminar entre los animales que se habían sacrificado. Ese caminar y ese pacto con sangre significaba que había un pacto entre 2 personas. Y tenían que pasar ambos diciendo, este pacto es un pacto importante entre nosotros 2. Con eso en mente, vamos a leer ahí lo que dice el Señor. Y dice entonces, en el versículo 17, tengan eso presente y ahorita alternamos con la imagen. Dice, después de que el sol se puso, y cayó, ¿qué? Génesis 15, ese todavía no va. Dice en el 17, después de que el sol se puso y cayó, ¿qué? La oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando eran 2 hombres, los 2 hombres caminaban entre los animales, ¿cierto? Pero cuando es un pacto, y este pacto que hizo Dios con Abraham, ¿quién fue el que caminó entre los animales? Fue el Señor. Dice que hay un horno humeante, eso quiere decir la justicia del Señor, el mismo horno donde hasta produce el pan de su palabra, y dice que había una antorcha ardiente, ¿y esa antorcha quién es? Jesús. Ahí estaba de cierta manera el Padre y Jesús, ellos mismos haciendo un pacto, prometiéndole a Abraham todo lo que había prometido en la palabra. ¿De hacerlo qué? De darle un nuevo nombre, hacerle una nación grande, hacerlo, bendecirlo, engrandecerlo, darle la gran nación y hacerlo heredero de la tierra de Canaán. Usted sabe que esa promesa todavía está en pie y que vamos a estar recibiendo esa tierra prometida que iba desde el Éufrates
hasta los límites con Egipto. Eso es todo el sector de lo que era Canaán, la tierra prometida. Y dice entonces que después de que el sol se puso, cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. ¿Eso qué quiere decir, iglesia? Que Dios mismo hizo una promesa para darnos a ti y a mí la salvación que hoy se nos da por gracia. Fue un juramento como se hacían los pactos. Y dice ahí entonces, en el versículo 18, entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. O sea que usted y yo ya tenemos una herencia, porque esa tierra todavía está vigente, porque esa tierra y esa zona será donde habitaremos después de la venida y el descenso de la nueva Jerusalén, cuando viviremos con el Señor. O sea que si usted todavía sufre por un terrenito, aquí no es necesario, allá tenemos uno maravilloso que vamos a disfrutar con el Señor. Y dice entonces, eso, amén. Y dice entonces que en ese tiempo, vamos a ver, Dios le hace la promesa, pasa un tiempo, y vamos a Génesis 16, 16, perdón. Génesis 16, 16. Y dice que Abraham tenía 86 años cuando nació ¿quién? O sea que hasta el momento no se había cumplido la promesa como tal. ¿Y habían pasado cuántos años? ¿Recuerda cuando le dijo la promesa? ¿Cuántos tenía? 75. Y ahora dice que Abraham tenía, subiendo un capítulo, al capítulo 16, dice que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. ¿Y por qué nació Ismael? Ya había una promesa, pero tal vez en el corazón de Sara había una aflicción en ese momento, porque pasaban 11 años, 10 años hasta el momento, porque si nació de 86, lo engendró ¿de cuánto? De 85, 10 años esperando. Y ella sintió de pronto en su corazón que lo mejor era tener un hijo con la esclava. Y le dijo a Abraham que estuviera con ella porque era como si fuera un hijo de ella, porque ella era su sierva. Y pasó, tuvo a Ismael, tenía ya 86 años y aproximadamente. Y luego viene el Señor ahí en el capítulo 17, Génesis 17, del 1 al 6, Él recuerda nuevamente esa promesa que le hizo el Señor. Y dice entonces, cuando Abraham tenía 90 y ¿qué? ¿Cuántos años habían pasado? Los matemáticos, 24 años aproximadamente, desde que se le había dado la promesa. Y dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme, ¿con qué? Con fidelidad. ¿Y con qué más? Y lleva una vida. O sea que la petición que nos hace Pablo a través del Espíritu Santo en Efesios, de que nos hizo y nos preparó de antemano para ser santos y sin mancha, igualmente se la hizo ¿a quién? No es algo nuevo, es algo que viene desde la promesa que hizo y la condición desde Abraham. Tenía 99 años y el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. 2, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y nosotros hacemos parte de esa herencia. Y todos los que creen en Jesús y han creído en su salvación en el mundo, también hacemos parte de esa herencia incontable. ¿Se imaginaría tal vez Abraham vio esa descendencia que había y que iba a haber en todo ese tiempo y en todos estos años? Y le recordaba su promesa. Vamos entonces, ahí estamos en el versículo 2, vamos al 3.
Y dice, al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. Además, ¿qué? Cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre ¿de quién? De muchas naciones. ¿Tú sabes que nosotros también estamos llamados a ser padres de muchas naciones? Y que aquellas personas a las que tú le hables de Dios, aquellas personas a las que tu ejemplo y tu vida los lleves a acercarse al Señor, pueden estar contando entre tus naciones. Son muchas las naciones a las que el Señor nos llama. Y dice en el versículo 6, te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Y allí en el versículo 9 dice lo siguiente. Vamos al 9. Entonces Dios dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer, ¿qué? Las condiciones del pacto. Tanto tú como tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. 10. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia, del pacto, de la familia del pacto por romper el pacto. Serán excluidos si no lo hacen. Y ahora sí vamos al versículo que estaba en la imagen. Porque cuando Dios hablaba de esa parte física, que era el prepucio, que era la confirmación de ese pacto, dice en Deuteronomio, en esta versión, dice, y circuncidará Jehová tu Dios. ¿Qué va a circuncidar él? Tu corazón. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo ¿qué? Y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y el sinónimo o la figura de esa circuncisión es que ese corazón que figura como la simiente, ¿cierto? El órgano viril, al quitarle esa carne, que es lo que nos divide del Señor, y al quitar ese pedazo de carne, queda expuesto el corazón directamente ¿a quién? Con el Señor. ¿Qué es lo que nos separa de Dios a nosotros? La carne. Nuestros actos de carne, lo que nos lleva, nos seduce, nuestras costumbres, nuestros vicios, lo que nos jala de nuestra vida. Y por eso Él nos llama a circuncidar y se circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón. ¿Alguien aquí ha sido circuncidado de su corazón? Y cosas que tenía antes, usted ha dicho, yo no sé en qué momento eso se fue de mi vida. ¿Alguien le ha pasado? No sé en qué momento eso empezó a menguar, empezó a desaparecer de mi corazón. Y dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea que si yo no circuncido mi corazón, ¿tendré vida? No voy a tener vida. Por eso es necesario circuncidarlo. Es necesario quitar las pataletas, el mal genio, el rencor, el resentimiento. Todo eso hay que quitarlo. Porque es lo que nos está impidiendo tener una relación directa con Él. Es una figura literal en la parte espiritual. Y ahí en el versículo 15, después de la promesa, después de que Él fue y obedeció, dice versículo 15, entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y le daré un hijo varón por medio de ella. Sí, dice él, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre
de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. 17. Entonces Abraham se postró hasta el suelo. ¿Pero qué pasó ahí? Pero se rió por dentro, incrédulo, un poco incrédulo. Dice, ¿cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? ¿Se imaginan lo de 100 años para ser padre? Difícil, ¿cierto? ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero, o sea, de cierta manera, Abraham pensó que esa bendición iba a ir sobre Ismael. Pero el Señor le dice, no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Aquí hay descendientes de Abraham. Somos descendientes por la fe, somos descendientes si creemos aún sin ver, porque ahí es donde está el verdadero galardón, el que cree sin ver. Y eso es lo que nos enseña Abraham en este pasaje. Y algo que, para cerrar, Génesis 18, 19, y ese es el compromiso que igual que Dios le pidió a Abraham, nos lo pide ahora a nosotros. Génesis 18, 19, y dice así. Mira cómo Dios habla de por qué o para qué escogió a Abraham. Y mira lo que dice, yo lo escogí a fin de que él ordene, ¿a quién? A sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he. O sea que si tú y yo queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide, que Dios nos cumpla esa promesa de ese pacto, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? ¿Qué tenemos que hacer? No solo obedecer, sino que ordenar a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor. Y si somos papás, si somos padres, tenemos que hacer eso con nuestros hijos. Enseñarles el camino, mantenerlos en el camino del Señor y hacer todo lo posible para que ellos conozcan del Señor. Que crecieron y quisieron hacer otra cosa, ¿es su responsabilidad? No, porque cada quien es libre de hacer lo que quiera hacer. Pero nuestro papel como padres es enseñarles, ordenarles que ellos anden y se mantengan en el camino del Señor. Y ese es el desafío que tenemos, iglesia. Lo que Abraham hizo. Y si vemos la fe de Isaac, la fe de Jacob, ¿quién se la enseñó? ¿Quién se la enseñó? Abraham. Porque él tomó lo que Dios le dijo de que debía ordenar a sus hijos y a su familia que se mantuvieran en el camino del Señor. Y ellos se mantuvieron. Y no había palabra escrita aún, pero verbalmente se contaban las maravillas, se contaban todo lo que Dios hacía. Entonces, volviendo a ese título inicial, nos fuimos escogidos ¿para qué? Para hacer, y no por lo que soy o lo que somos. Porque Dios nos llamó como llamó a Abraham y como nos insiste nosotros que debemos mantenernos en el camino del Señor. E influir en nuestra familia, influir en nuestros hijos. Tu hermano es tu familia. Tus padres son tu familia. Los sobrinos son la familia. Todos. Por eso nuestro papel y responsabilidad es ordenarlos. Ordenarles a ellos, a los hijos de las familias, que se mantengan ahí. Ponte en pie, vamos a orar. Cierra tus ojos allí y vamos a darle gracias al Señor por lo que hoy nos ha permitido recibir. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando y aclarando en nuestros corazones cada una de estas promesas que tú hiciste, Señor.
para Abraham, Señor, y que nosotros hacemos parte de esa descendencia. Y ahí en tu mente, pídale al Espíritu Santo que te permita visualizar o ver ese momento donde Dios le dice a Abraham: mira las estrellas, y así, de esa manera incontable será tu descendencia. Y aunque parezca loco, imagina cuando Abraham vio tu rostro allí en una de las estrellas, porque había sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios te planeó, te escogió y te llamó para ser santo, para ser sin mancha. Y le prometió a Abraham que si se apartaba siendo fiel, todos aquellos derechos y todas aquellas promesas iban a ser heredadas por nosotros. No es nuevo aquello de que nosotros debemos ser santos y sin mancha, porque desde el tiempo de Abraham fue una instrucción directa del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos escogiste no por lo que somos, sino que nos escogiste para hacer tu voluntad, para hacer tus buenas obras, mi Dios. Y si en este momento tú aún tienes dificultad y no has decidido agradar al Señor y obedecer, es tiempo de que hoy le digas: Señor, ayúdame. Pídele ayuda, clámale a Él. Dile: Señor, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Pero quiero que tu Santo Espíritu, quiero clamarte a ti para que tu Espíritu venga en mi ayuda y tú circuncides mi corazón. Dile así. Dile: Señor, circuncida mi corazón. Ese corazón que tiene una masa de carne como un forro que lo cubre y que impide que pueda verte, Señor. Dile: Señor, circuncida mi corazón, y visualiza, siente cómo esa carne que es casi piedra allí viene a ser quitada por su mano poderosa. Dile: Señor, quita ese prepucio de mi corazón, quita esa carne para que puedas ver mi corazón y yo pueda unirme a ti, Señor. Y Dios te va a poner en este momento cuáles son esos pedazos, cuál es ese pecado y cada una de esas cosas que te están apartando de Él. Y dile: Señor, yo quiero vivir la promesa. Quiero heredar la tierra que tú entregaste y que prometiste a Abraham, Señor. Gracias por hacerme parte de tu pueblo, por el sacrificio de Jesús. Y dile: gracias porque sin merecerlo, tú me has dado esta oportunidad, Señor. Y quiero agradecerla a través de las obras que tú encargaste que yo hiciera, Señor. La obediencia, la fe, la humildad, Dios. Gracias por este ejemplo que tú has puesto y que nos enseñas a través de la vida de Abraham, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, iglesia.